Bueno, buenas tardes a todos, alumnos de Derecho Privado 1 con el Plan 2021, alumnos de la doctora Analía Alonso. Mi nombre es Marcelo Guerro, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas en la materia de Derecho Empresarial y también soy titular de la materia, a cargo de la materia como adjunto en la carrera de abogacía en la materia de sucesiones, justamente la bolilla que vamos a desarrollar hoy y mañana. Bolilla 9 del actual programa, 12 del viejo programa del año pasado. En definitiva, lo que vamos a ver es qué hace el derecho sucesorio, qué es el derecho sucesorio, para qué sirve. Nosotros sabemos que suceder es entrar en el lugar de otro, ya se trate de una cosa o de una persona. Es cuando hay un cambio en una o más sujetos de esa relación intersubjetiva, derivado de una o más relaciones jurídicas. Cuando vendo hay una sucesión. El vendedor que era titular del bien deja de serlo y pasa a serlo el comprador. Lo mismo en el derecho sucesorio, cuando una persona pasa a ser dueño de bienes que pertenecían a otra que tuvo la mala suerte, derivado de la consecuencia lógica de la vida, de fallecer. Entonces, esa modificación subjetiva en la relación jurídica necesita mantener dos elementos, que es el contenido y el objeto. Los títulos en que se fundan los derechos que transmite una persona muerta tienen que mantenerse inalterables. No es que por el hecho de que murió cesaron derechos y comenzó a tener derechos otras personas, que son los que vamos a llamar los sucesores. No, no. Acá murió una persona y hay una relación de intersubjetividad y de reemplazo en ese sujeto por parte de lo que la ley o el testamento llama a sucederlo. No es que se extingue algo y vuelve a nacer algo nuevo, no, no. Acá hay una continuidad, como decía Vélez Sarsfield, una continuidad en la personalidad del causante. Pero como la personalidad es única, hubo que adaptarlo a esto. Vengo a reemplazarlo al causante en el conjunto de relaciones activas y pasivas o de derechos y obligaciones susceptibles de ser transmitidas. Eso es lo que significa este concepto suceder. Y esto ocurre porque justamente el derecho viene a regular, como regulador de la conducta intersubjetiva, los distintos estados de la persona. Ustedes saben que el derecho apunta a regular la conducta de las personas. Y esa conducta de la persona es regular la vida y regular la muerte. Es decir, cuando hablábamos de una definición del derecho subjetivo, del derecho civil, en aquel tiempo era un conjunto de normas que regula la situación de la persona, aún antes de nacer, situaciones de persona por nacer, cuando nace hasta cuando muere, segunda instancia del proceso de la vida de la persona, y luego de la muerte, los efectos derivados de cómo van a ir a parar sus bienes o a dónde van a ir a parar sus bienes, y es lo que viene a regular el derecho sucesorio. En sentido gramatical, suceder, en definitiva, es de cuando una persona por sí entra en lugar de otra, se coloca en el mismo lugar, lo cual supone un reemplazo, una subrogación en esa posición jurídica que tenía el causante. Disculpe que estoy admitiendo mientras voy hablando. Se da en un solo momento, en un solo acto, y es una unión de actos, porque desde el momento mismo de la muerte del causante se produce la apertura de la sucesión y la transmisión de los derechos de los cuales era titular ese causante. Les decía, muerte, uno de los elementos que va a dar lugar al nacimiento del derecho sucesorio, y en segundo lugar, para que haya esa relación de subrogación en la posición jurídica que tenía el causante, para que el heredero o que la ley o el testamento llame a sucederle puedan tomar para sí los bienes y las deudas, y en segundo lugar que los títulos en que se fundan esa relación permanezcan inalterables, es decir, que no haya fenecimiento de derechos para el nuevo nacimiento, sino que haya una continuidad de esas relaciones jurídicas que me posibiliten, entre otras cosas, esa continuidad, poder reemplazar a lo que el causante era titular. Tres son las consecuencias inmediatas que se traducen en efecto en lo que es la sucesión universal mortis causas. En primer lugar, el 2277 dice que la 2277, ustedes lo van a tener en el material que les vamos a subir, nos dice que la muerte real o presunta de una persona provoca la apertura de la sucesión y la transmisión de los derechos activos y pasivos
susceptibles de ser transmitidos. No todo lo que tiene una persona dentro de su patrimonio al momento de morir se transmite. Hay un contenido patrimonial que no es susceptible de transmisión. Ejemplo, si soy un usufructuario de un bien, y el usufructo es vitalicio, cuando fallezco no lo puedo transmitir a mis herederos. Hay elementos o bienes integrantes de un patrimonio que no va a ser posible transferirlo. Si yo adquirí la obligación de pintar un cuadro porque soy un eximio pintor y resulta que fallezco, no le puedo transferir esa obligación a quienes son mis herederos, lo que no quiere decir que deban responder si yo he cobrado algo a cuenta o demás, porque a lo mejor mi hijo es bancario y mi otra hija es contadora y nada tienen que ver con el arte ni con pintar un cuadro. Entonces, no todo lo que está dentro del patrimonio de una persona al momento de su fallecimiento se transfiere. Por eso se avanzó un poco en eso de la idea de Vélez Sarsfield, de que todo el patrimonio era una universalidad y por lo tanto era todo susceptible de ser transmitido. La segunda de las consecuencias es justamente otro artículo, el 2280, en donde por ocupar la posición jurídica del causante voy a tener dos facultades como heredero. La posesión de los bienes y continuar lo que es la posibilidad de tener bajo sí la posibilidad de tener la posesión de un bien, y en segundo lugar, asumir las deudas en proporción a cuál sea mi participación en esa herencia, ya sea que el llamamiento sea legítimo o el llamamiento sea testamentario. Esto viene a modificar también con el 2015 un principio de la responsabilidad que tienen en materia sucesoria quienes son herederos. Hoy la responsabilidad del heredero es limitada. Yo respondo como heredero que acepté una sucesión en la medida en que no haga actos que no puedo hacer y que el código establece cuáles son. Yo voy a responder a las deudas de ese causante con el valor con los bienes que dejó el causante o con el valor de esos bienes que dejó el causante. No va a ir más allá mi responsabilidad. No voy a tener que sacar plata de mi bolsillo para pagar deudas del causante por haber aceptado una herencia, porque en principio que rige en materia sucesoria del 2015 es el del principio de la responsabilidad limitada, salvo, vuelvo a repetir, que haga algún acto en donde la ley no me lo permita, como por ejemplo el ocultamiento o sustracción de bienes de la herencia. Si hay un ocultamiento o sustracción en mi calidad de heredero de los bienes de la herencia que me toca, el ordenamiento jurídico sí me va a castigar, me va a transformar en un aceptante de la herencia, voy a perder la posibilidad de renunciar a esa herencia, ya cuando hablemos dentro de un ratito de lo que es aceptación y renuncia se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, ya no voy a poder renunciar a una herencia, me van a transformar en lo que es un aceptante forzoso de la misma. Y la responsabilidad con los bienes propios va a ocurrir en 4 casos, que voy a responder con mis bienes a una herencia. Cuando haga un ocultamiento o sustracción de los bienes, cuando no practique el inventario pese a estar intimado por los acreedores del causante en el término que la ley establezca, cuando exagero dolosamente el pasivo, porque exagerar dolosamente el pasivo sucesorio es pretender perjudicar a los restantes herederos que van a pasar a cobrar menos de acuerdo a la categoría que cada uno revista, si tiene un crédito privilegiado especial, un crédito general o si es un quirografario. Y en el último caso, cuando enajeno bienes de la sucesión y no ingreso el producido de esa enajenación a la sucesión para que quede como relicto hereditario. Vendo un bien y me guardo la plata, ¿tá? Que es lo mismo que ocultar un bien o sustraer un bien. Esos son los 4 casos en donde la responsabilidad pasa a ser ilimitada. El tercero de los elementos, entonces les dije 3 consecuencias: la adquisición de los bienes, la asunción de las deudas. El tercer elemento es subrogarme como heredero en la posición jurídica que tenía el causante, pasar a ser titular de todas aquellas relaciones jurídicas activas y pasivas susceptibles de ser transmitidas, y con esto vuelvo a machacarlo, susceptible de ser transmitido porque no todo se transmite en el fallecimiento del causante, a través de lo que es la posición o la constitución como lo que se conoce como investidura de la calidad de heredero. Yo cuando acepto la herencia, fijo mi condición o título hereditario, y esa investidura puede ser de 2 modos.
aquellos llamados herederos forzosos. ¿Forzosos por qué? Porque antes del 2015 existía la posibilidad de que el causante, en vida por un testamento, y si se daban ciertas causales, pudiera desheredar, una palabra que era muy común, cuando los padres o los abuelos se enojaban, decían, lo voy a desheredar. Bueno, hoy no existe más la posibilidad de la desheredación a partir del Código del 2015. Lo que estamos determinando en este caso es que son herederos forzosos aquellos que la ley le asigna ese carácter. Y los herederos forzosos en una sucesión legítima son el causante, el cónyuge supérstite del causante, los descendientes, los ascendientes. ¿Tá? Esos son los herederos forzosos, los que reúnen la calidad de que no van a poder ser privados de una porción o parte de la herencia que a ellos les asiste, que se llama porción legítima, que vamos a ver en la clase de mañana cuando veamos sucesión testamentaria. Los otros herederos, que no tienen el carácter de ser herederos forzosos, por ejemplo, un hermano del causante, es un pariente colateral o del grado de la colateralidad. Para poder vincularme, yo que soy el causante y que muero, con mi hermano, tengo que ir a un grado común superior, mi padre, que tiene que estar muerto, obviamente, porque si no, si fallezco yo y mi padre está vivo, se cortó, soy yo. Yo por lo menos no tengo más reclamos y veo que no tengo señal baja. Sara. En esos casos, decía, cuando no se trata de herederos forzosos, la calidad o título o investidura la da el juez luego de transitar lo que se llama la declaratoria de herederos, en donde en esos casos se determina la calidad o título hereditario. Tengo que demostrar el fallecimiento del causante, el vínculo que tengo con ese causante, que no es un vínculo directo como es un ascendiente o un descendiente, sino que es un vínculo de colateralidad, y el derecho que me asiste con los restantes que estén en mi misma posición en la sucesión de un causante. El fundamento, ¿por qué existe un derecho sucesorio? El fundamento del derecho sucesorio está dado principalmente por el reconocimiento por que nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, brinda la propiedad y le da el carácter de propiedad privada. El artículo 14, el artículo 17 de la Constitución Nacional reclama o declama cuáles son los derechos fundamentales que tiene el individuo, entre ellos el de la propiedad privada y los procedimientos que deben hacerse si uno quiere si uno pierde su patrimonio, ¿no es cierto? O pierde parte de su patrimonio. Entonces, en este hecho de la propiedad privada, el reconocimiento de la propiedad privada nos está determinando que la persona puede juntar bienes a lo largo de su vida. Para eso trabajamos, para eso nos desarrollamos, para eso tenemos una vida en convivencia, para eso tenemos relaciones en donde a lo mejor no trabajamos, pero nos dan bienes. En todos esos casos o supuestos, determina que yo vaya formando desde el mismo momento en donde nazco un patrimonio. La primera ropita que le regalan hasta lo que pueda comprar días antes de mi muerte. Voy a formar o conformar un patrimonio. Esto determina que el segundo elemento sea la función social que va a tener a lo largo de mi vida ese patrimonio. Si uno veía el Código Antiguo de Vélez, cuando estudiaba los derechos reales y principalmente el derecho de dominio, determinaba la posibilidad de que quien era titular dominial de algo, en aquel código inicial de 1871, pudiese degradar la cosa que era dueño, destruirla o hacerla desaparecer. A partir de 1949, con la reforma de la Constitución, empiezan a injertarse la doctrina de lo que es la función social de los bienes que deben tener en una comunidad. Y es esto, que esta función o utilidad social que tienen los bienes es el segundo fundamento del derecho sucesorio para decir, bueno, si una persona le reconocemos la propiedad privada, si una persona reúne un conjunto de bienes a lo largo de su vida, es función del derecho sucesorio qué vamos a hacer con esos bienes o cómo se van a dividir esos bienes. Este conjunto de normas de derecho privado que compone el derecho sucesorio viene a regular eso, es decir, qué hacemos con los bienes que quedaron de esa persona, qué hacemos con ese conjunto de relaciones activas y pasivas de la cual era titular esa persona, qué hacemos con la posesión de los bienes,
cuáles son en definitiva el contenido y efecto que le vamos a dar a cada una de las relaciones en donde una suplantación o sustitución subjetiva determinó necesariamente que una persona muerta fuera reemplazada por quien él, a través de un testamento o la ley, llamara a sucederla. Entonces, este presupuesto de la propiedad privada y el presupuesto biológico vienen a unir o a dar una respuesta a un hecho natural, la muerte, ya sea la muerte real o la muerte presunta, cuando luego de una situación de ausencia, y en aquellos 3 casos establece el artículo 80 y pico, no lo recuerdo en este momento, vienen a declararse que una persona no está en los lugares habituales, no está físicamente presente, y luego de transcurridos ciertos procesos, por haber estado en un lugar de un siniestro, por haber estado en una nave o aeronave que se ha sido siniestrado, por haber estado en un lugar de un terremoto o de una inundación, son los 3 casos que establece la ley con sus diversos plazos, se la va a declarar presuntamente fallecida, y eso va a generar la apertura del proceso sucesorio para esa persona. La sucesión, que puede ser 2 tipos, puede ser de llamamiento legítimo o de llamamiento testamentario. En el caso de que sea llamamiento legítimo, es decir, que la ley diga quiénes son los herederos cuando muere una persona, se basa o tiene su fundamento en esa voluntad presunta del causante. Si yo no hago un testamento en vida diciendo quiénes van a ser mis sucesores, después vamos a distinguir en esto qué se entiende o qué puedo testar si yo tengo herederos forzosos, porque si tengo herederos forzosos, tengo solamente una porción disponible para testar, no una porción total, porque hay una porción legítima que le corresponde a los forzosos. Entonces le decía, la sucesión intestada se basa o se funda en el afecto presunto del causante, en esa voluntad del causante de que vive en un determinado tiempo, en un determinado lugar de la historia, y esa relación intersubjetiva está regulada por el derecho. En este caso, si vivimos en Argentina, en este momento de la historia, y llegamos a fallecer, estamos consintiendo que quienes nos vayan a suceder son los que la ley dice que nos deben suceder, lo que dice el Código Civil, ni más ni menos. La otra es el llamamiento testamentario, donde hay una voluntad expresa del causante, materializada a través de un testamento válido, y es lo que determina que esa persona designe quiénes son los herederos para el todo o parte de la herencia. Vuelvo a repetir, haya o no haya herederos de carácter forzosos, legítimos, legitimarios, que se le dice. La sucesión legítima, legitimaria, es aquella que participan en herederos forzosos que tienen de por sí, por el vínculo filiatorio que tienen, una porción de la herencia reservada para sí, que se llama porción legítima. Las clases de la sucesión puede ser, si vemos desde la naturaleza del acto, puede ser una sucesión intervivos o una sucesión mortis causa. La sucesión interviva es cuando a través de un acto, un negocio jurídico, una persona transfiere y la otra adquiere. El caso de la compraventa, hay una sucesión intersubjetiva, intervivos, entre personas vivas, están los dos presentes, uno compra, el otro vende, uno deja ser dueño, el otro empieza a ser dueño. La donación, la cesión de los derechos, todas esas son relaciones o sucesiones de carácter intersubjetivo por acto entre vivos. La relación o la sucesión por causa de muerte tiene lugar cuando lo que da el reemplazo de la persona no es un acuerdo de voluntad entre dos presentes, sino justamente la muerte real o presunta de una de ellas. La sucesión, de acuerdo a los bienes que involucra, puede ser universal o singular. Puedo transferir al momento de mi muerte la totalidad de mis bienes, o puedo transferir una parte alícuota de ellos, que eso se llamaría sucesión universal, o bien puedo transferir ciertos y determinados bienes cuando la sucesión es de carácter singular. Según el origen del llamamiento, la sucesión puede ser legítima, es la ley quien dice quién va a suceder al causante, o testamentaria, es el causante en un testamento válido, ya vamos a ver las formas mañana, quien designa a sus sucesores en la medida en que no viole las porciones legítimas en el caso de que hubiese herederos legitimarios. 3 tienen que ser los elementos para que haya una sucesión mortis causas. En primer lugar, un causante, también
llamado cujus, C-U-J-U-S, que quiere significar de cuya sucesión o transmisión se trata. Tiene que haber una persona fallecida, físicamente visible o bien a través de una declaración de presunción de fallecimiento. Tiene que haber personas llamadas a suceder, porque si tengo un causante y no tengo llamados a suceder, no estaríamos en presencia de una sucesión. Estos llamados a suceder son los que llamamos nosotros herederos, herederos que vamos a ver qué calidad o tipo pueden ser en el punto siguiente. Y en tercer lugar tiene que haber un patrimonio, un conjunto de relaciones activas y pasivas que componen la sucesión de una persona muerta susceptible de ser transmitida. Ya le di recién al inicio dos ejemplos de cosas que no se transfieren, que no hay posibilidad de transferirse. Por ejemplo, vuelvo a repetir, un usufructo, un título, el derecho real de habitación, no es susceptible de transmisión un título honorífico que pueda tener, no es susceptible de transmisión mi estado de familia, mi nombre, mi capacidad, mi domicilio, son cuestiones que no se pueden transmitir. ¿Estamos? Ese patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y deudas que tiene la persona al momento de fallecer susceptible de ser transmitido. Esos son los tres elementos necesarios que determinan como elementos de la sucesión mortis causa. Si hay alguna pregunta me la van haciendo en el chat, yo se los voy respondiendo para no pasar. ¿Quiénes son los sucesores? ¿Quiénes son los llamados a suceder? El código nos determina que los sucesores es aquella persona a quien se transmite la universalidad o parte de los bienes o bienes determinados. Por eso los clasifican en herederos y legatarios. Los herederos, a su vez, tienen una subclasificación. Tenemos los herederos universales, que son aquellos que, como la palabra dice, tienen derecho a la universalidad de los bienes que componen la herencia de la persona muerta. Y tienen la facultad de tener lo que se llama el derecho de acrecer. ¿Qué significa el derecho de acrecer? El derecho de acrecer no es ni más ni menos que la posibilidad de que si fallece mi mamá, supongamos, y mi papá está fallecido de antes, y somos tres hermanos, la lógica indica que nos lleváramos cada uno un tercio de la herencia. Si uno de esos hermanos renuncia a la herencia o es declarado indigno porque fue el que mató a mamá, por ejemplo, esa parte, ese tercio, lo vamos a crecer entre los dos restantes. Es decir, de pasar a tener un tercio, vamos a pasar a tener el 50% de la herencia. Eso quiere decir derecho de acrecer. Estos herederos, que son los universales, tienen un llamamiento o bien de la ley, es la ley quien dice a través de los órdenes hereditarios que vamos a estudiar mañana de cómo dividir una sucesión, o bien un llamamiento testamentario, cuando por ejemplo fallece una persona que no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene padres, e instituye a Juancito por testamento como heredero universal. Eso indica que al no tener que respetar porciones legítimas, o en el caso de que hubiera heredero forzoso, puedo instituir también un heredero universal por testamento por la parte de la porción disponible que tengo de mi herencia. Ya vamos a ver mañana, vuelvo a repetir, para que les cierre la idea, qué es lo de porción legítima y disponible para poder entender este caso. Lo restante, la otra subcategoría de herederos es el heredero de cuota. El causante, a través de un testamento, su llamamiento es exclusivamente testamentario, no como un universal que puede ser legítimo testamentario. El heredero de cuota tiene un llamamiento testamentario. Trae un testamento y el causante lo instituye como heredero de cuota por un porcentaje de su herencia. ¿Está? No sabemos qué bienes, un porcentaje. Mire, usted va a ser heredero de cuotas. Vamos a dar un ejemplo práctico para que lo entiendan. En este caso, si yo que tengo hijo y tengo señora, la porción legítima que le corresponde a ellas dos es de 2/3 de mi herencia. O sea que tengo 1/3 como porción disponible. ¿Qué quiere significar? Puedo disponer libremente para luego de mi muerte de esos bienes a través de un testamento. Entonces yo puedo designar como heredero de cuota a Juancito, que es mi amigo, para que se lleve 1/3 de la herencia. No sabemos qué viene, porque hasta el momento de que fallezca, que es donde se saca la foto del patrimonio, no sabemos qué bienes van a estar componiendo mi patrimonio. Solamente tiene derecho a un porcentual
de esa herencia. ¿Está? La otra categoría de sucesores la componen los legatarios. Los legatarios son aquellos que reciben ciertos y determinados bienes de la herencia. No reciben un porcentual, reciben este bien individualizado, y eso significa que el bien tiene que estar existente al momento del fallecimiento del causante, y es más, luego en el proceso del pago de las deudas del causante, ese bien no tiene que haberse vendido, porque si se ha vendido no va a tener derecho alguno. Es decir, si esos bienes se venden porque no alcanzaba lo que quedó para pagar las deudas, se va reduciendo el derecho a todos. El heredero de cuotas no tiene derecho a crecer salvo en lo que es su cuota. Es decir, si yo designo a 5 personas como herederos de cuotas por 1/3 de la herencia, como la he manifestado recién, y coloco expresamente en el testamento que hay derecho a crecer entre ellos, cuando se baje a alguno de esos 5 que no quiere recibirlo, los otros van a mejorar su posición, su porcentual o su calidad. Eso es lo que son las categorías, o yo me voy guiando un poquito con un machete que tengo acá. La apertura de la sucesión y la transmisión hereditaria. ¿Y por qué el ejemplo cada uno 1/3? Porque dije que eran 3, Dolores. Si hubieran sido 4, hubiera sido 1/4 cada uno. No asociarlo con lo que es la porción legítima. La porción legítima, me adelanto a la clase siguiente, los ascendientes tienen reservado el 50%, el cónyuge supérstite el 50% y los descendientes los 2/3 de la herencia o 66%. ¿Está? Por eso, en los casos, lo que exceda de ese porcentual hasta completar el entero, que es 1, va a ser lo que se llame porción disponible. La apertura de la sucesión y la transmisión hereditaria. ¿Cuándo opera la apertura de la sucesión? Justamente el 2277 lo decía. La muerte real o presunta de una persona determina la apertura de su sucesión y la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta. Es el momento que en la nota de Bersarfen, en su artículo 3283 del viejo código, decía que era inescindible, no había posibilidad de dividir. Cuando vemos las películas y vemos que ese electrocardiograma plano determinó el momento que falleció la muerte, ese hecho biológico va encadenado por una ficción jurídica que ha creado el legislador con la apertura de la sucesión y con la transmisión de los derechos hereditarios. Y no debemos confundir esto con que si el hecho de la muerte genera la apertura de la sucesión, tenga que ir en ese momento a tribunales a presentar la declaratoria. Eso es apertura del proceso sucesorio, que no es lo mismo que apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión ocurre con la muerte, ¿tá? Con el hecho biológico de la muerte, o con la firma del juez en una sentencia donde declara que esa persona está presuntamente fallecido. La apertura del proceso sucesorio genera, entre otras cosas, la presentación en tribunales del proceso necesario para, ya sea transferir bienes, declarar que al fallecimiento de la persona quiénes son sus herederos, investirlo de la calidad de tales. ¿Está? Entonces, muerte, apertura y transmisión es lo que genera, o el momento único en donde opera justamente la apertura de la sucesión y lo que es la transmisión hereditaria. Esto coloca a los herederos en una situación de que a partir de ese momento pasan a ser dueños, deudores y poseedores de todo lo que era dueño, deudor y poseedor y causante, como componente de unas relaciones activas y pasivas susceptibles de ser transmitidas. Se materializa o se efectiviza con la muerte, con la declaración, y ahí aparecen dos palabritas o dos institutos jurídicos en materia sucesoria: la vocación hereditaria y la delación de la herencia. No es lo mismo. La vocación hereditaria es un llamamiento genérico para todos los que tienen algún vínculo con el causante de que concurran a su sucesión. Pero sabemos, porque lo charlamos en la vida en común, que falleció el papá y los herederos son los hijos, no el hermano. ¿El hermano tiene vocación sucesoria? Sí, tiene vocación. Si fallezco yo en este momento, mis padres están vivos, tienen vocación sucesoria. Mi señora, no estoy divorciado, tengo mi vocación sucesoria. Tengo una hija, tiene vocación sucesoria. Tengo tíos y hermanos, tienen vocación sucesoria. Después,
Ese es el llamamiento genérico, la vocación. Es como cuando hay muchos en una línea de largada de una carrera de maratón y no sabemos quién va en definitiva a subirse en el podio y levantar el trofeo de primera. Todo tiene un llamamiento. La delación de la herencia es la atribución efectiva de la herencia, es el llamamiento concreto, es la colocación en la calidad o título heredero, investirlo, luego de que esa persona, de acuerdo a los órdenes hereditarios, de acuerdo a las disposiciones de la sucesión testamentaria, porque puedo fallecer en parte testado y en parte intestado, determina que deben ser a quienes deben transmitirse. Vuelvo a repetir el ejemplo de todos mis vínculos familiares, y si yo fallezco, todos tienen vocación, pero la delación de la herencia, en la medida en que sean capaces, no hayan incurrido en causales de indignidad y acepten la herencia, va a ser mi señora y mi hija, y va a desplazar a mis padres, a mi hermano, a mi tío, etcétera, etcétera. El tercer momento que debemos tener en cuenta es la adquisición de la herencia, porque yo dije muerte, apertura y transmisión de la herencia. El hecho de que la ley diga de que por el celo hecho de mi muerte se abra mi sucesión y se transmitan los derechos activos y pasivos a quien la ley o el testamento que he realizado llamen a sucederlo, no ocurre de pleno derecho, sino que hay, o se hace necesario que el heredero adquiera la sucesión y la adquiera manifestando su voluntad de realizar lo que es la adquisición de la sucesión, aceptarla o repudiarla, en este caso, aceptarla. ¿Quiénes tienen capacidad para suceder? Les digo, me están quedando 6 minutos 25, el Zoom se corta a los 40, cuando se corte, esperamos 10 minutitos para que yo grabe la clase y se la pueda subir la doctora Alonso después en el material, y arrancamos. O sea, si esto se corta a las y 37, a las y 47, 14:47, arrancamos de nuevo, ¿tá? Y ahí nos volvemos a conectar. Ustedes se pueden quedar si quieren, yo los voy admitiendo. ¿Quiénes tienen capacidad para suceder? La capacidad para suceder es la aptitud para ser sujeto pasivo de una transmisión mortis causa, no activo porque causantes vamos a hacer todo en algún momento, sino es una aptitud legal de ser sujeto pasivo en una transmisión mortis causa, y es una aptitud de carácter general que hace referencia a la capacidad de derecho, no la capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque una persona, un niño que tiene la mala suerte de que estando en la panza materna le fallece su papá, es una persona que tiene aptitud legal de ser sucesor de aquel, del causante. Basta que nazca con vida. Lo que no va a poder materializar va a ser el ejercicio de los derechos transmitidos, sino que lo va a hacer a través de un representante legal. Lo mismo si ocurre con vida, si nace con vida y tiene la minoría de edad. Entonces, no hace referencia al ejercicio, sino que hace referencia al goce o la titularidad. El 2279 del Código es bien claro y dice que son 4 los supuestos de capacidad para suceder. En el primer lugar tenemos las personas humanas, volvamos a artículo 19 y demás del Código, las personas humanas existentes al momento de la muerte. Es decir, para que yo pueda suceder a mi padre, tengo que estar existente al momento en que muere él. Ahí vamos a hacer un paréntesis cuando mañana veamos la sucesión intestada de lo que es el derecho de representación. Pero en principio, tengo que estar vivo al momento del fallecimiento de este. En segundo lugar, decimos que son capaces para suceder los que están concebidos en el vientre materno al momento del fallecimiento del causante, basta que nazcan con vida. Artículo 19, artículo 21, nosotros tenemos receptado que desde el momento mismo de la concepción en el vientre materno, por el principio de la anidación del Pacto de San José de Costa Rica, la persona con la condición de que nazca con vida puede adquirir derechos. Es necesario para que haya una adquisición de derechos que justamente nazca con vida. Si esa persona, estando concebida, fallece quien es un causante con quien tiene un vínculo y lo puede heredar, es un capaz para suceder. La modificación del inciso C obedece a una modificación de la posibilidad de gestación de una persona. Y nos dice que las nacidas también tendrán capacidad, las nacidas después de la muerte del causante mediante técnica de reproducción humana asistida, las TRH, en la medida que se cumplan los requisitos del artículo 561, que es el consentimiento informado. De esto
Hay mucha tela para cortar porque justamente cuando el 561, 63 y demás determinó que iba a haber una ley que regulara, y hoy estamos a 6 años y no hay una ley, nos llevó un poco a un tironeo de quiénes son capaces para suceder. Hoy la doctrina mayoritaria dice, mire, para que tenga capacidad para suceder, si está concebido por una técnica, tiene que estar anidado en el vientre materno y tiene que nacer con vida. Lo equipara el inciso B del 2279. Ahí hay un fallo que incluso le hemos citado, en donde, por ejemplo, se le ha denegado la posibilidad a una madre de implantarse un embrión que estaba crioconservado o congelado de su marido y que ese chico tenga filiación. Es todo un tema porque esto puede llegar a ocurrir. Ha habido casos en La Pampa, ha habido otro caso en Entre Ríos, en donde luego, si están implantados y el niño nace, hay principios fundamentales en materia constitucional por los pactos en donde Argentina ha suscrito y los ha incorporado como tales o con el mismo rango de constitución, de lo que es el derecho de identidad del niño, de lo que es el derecho a tener el conocimiento de cómo fue gestado, de quiénes son sus padres, y no por ello lo vamos a dejar, si le reconocemos que es hijo de, fuera de un derecho sucesorio. Entonces, esto hay mucha tela para cortar, depende en cada caso en particular. Los otros días también se dio un hecho en donde la justicia de la provincia de Córdoba, de una madre gestante que no había prestado su voluntad, un padre que había tenido una voluntad procreacional y lo anotaron únicamente como hijo del padre. O sea, se van a dar varias situaciones derivadas de las nuevas relaciones de familia en esto. Y la relación de familia tiene consecuencia inmediata en el derecho sucesorio. Por eso vamos a ir viendo cada caso en particular. Hoy la doctrina está en esa posición. Mire, tiene que estar gestado, tiene que estar anidado en el vientre materno, y si nace estando así, va a heredar al causante que falleció cuando él estaba en el vientre materno. El cuarto caso de capacidad para suceder son aquellas personas jurídicas existentes al momento de fallecimiento del causante, o las que el causante vaya a crear por testamento. Si yo puedo tranquilamente, a través de un testamento, pues el llamamiento no es legal ya en ese caso, sino testamentario, dejarle todo mi patrimonio a la Asociación Atlética Tachito Unidos. Si no tengo herederos forzosos, lo puedo hacer. Un caso acá en General Cabrera, donde falleció un señor que no tenía padre, no tenía esposa, no tenía hijo, y le dejó parte de su patrimonio al colegio, parte de su patrimonio a la Sociedad de Bomberos Voluntarios. ¿Tá? Eso puede ocurrir. O bien, si yo no tengo porción hereditaria reservada, o si la tengo y solamente lo que testo es la parte de la herencia que tengo porción disponible, puedo crear, por ejemplo, una fundación luego. Bueno, algunos aspectos generales, luego de lo que hablábamos de la capacidad para suceder, es quién va a entender en la sucesión de un causante, quién va a ser el juez competente. La competencia en la sucesión o el derecho sucesorio la da el artículo 2336 cuando establece que va a ser competente para ir a presentar esa declaratoria de heredero y pretender denunciarme como tal el juez del último domicilio del causante. En el caso de el derecho que va a aplicar ese juez va a ser el derecho vigente al momento del fallecimiento. Esto quiere decir que si yo hoy fallezco en Argentina, el juez que va a entender mi sucesión va a ser el juez que por turno esté como juez civil y comercial en los tribunales de la provincia de Córdoba, ahí en lo que es al lado del centro cívico, y el derecho que va a aplicar ese juez es el Código Civil vigente. Y esto tiene singular importancia, el derecho aplicable, porque, por ejemplo, antes del 2015, uno de los órdenes hereditarios era la nuera viuda sin hijo. Es decir, esa persona que se había fallecido su marido y que no tenía hijos, fallecía su suegro y podía ir a reclamar parte de esa herencia, sin ser hija, era nuera. Hoy ese orden sucesorio desapareció. Cuando digo hoy, digo desde el 2015 a la fecha. Con lo cual, la importancia del código de la ley a aplicar es mayúscula. Se va a aplicar el derecho vigente al momento del fallecimiento del causante. Una de las razones de exclusión de la vocación sucesoria, ese llamamiento genérico que teníamos, que le expliqué en la primera parte,
está dado por lo que es la indignidad. La indignidad se constituye en una sanción que opera por una sentencia o por medio de una sentencia judicial a petición de un heredero interesado, de un legitimado activo, en virtud del cual se produce lo que es la caducidad de la vocación sucesoria y hace que ese declarado indigno sea excluido de la sucesión, se lo toma como una persona que nunca ha tenido derecho a suceder. No es una incapacidad, ni tampoco una inhabilidad, sino que la indignidad es, pese a que empiece con in, es una sanción legal que hace que cese la vocación hereditaria que yo tenía para con una persona. ¿Por qué? Porque algún otro heredero pidió y fundado en causales que el artículo 2281 exclusivamente establece, no pueden ser otras, más que esa. El vínculo derivado de la voluntad presunta del causante, fundado en el afecto presunto, significa justamente solidaridad, consideración, afecto, unión, que debo tener para con esa persona que la ley me llama a sucederla o que un testamento, a través de la voluntad expresa del mismo, me llaman a suceder. Si yo he incurrido en alguna causal de indignidad, y hay otro heredero que pide al juez que sea declarado indigno y prospera en el juicio mi declaración de indignidad, va a determinar ni más ni menos que haya fallecido o caducado mi derecho a esa herencia, mi vocación hereditaria. ¿Va? Las causales de indignidad están establecidas y no vamos a ir explicando de a una, pero son varias. La primera es cuando he sido autor, cómplice, instigador o partícipe en un delito de carácter, o sea, contra la vida, la libertad sexual, los bienes, la propiedad, ya sea contra el causante, su cónyuge supérstite, su ascendiente, descendiente o conviviente. Cuando el padre, en la minoría de edad del hijo, no lo reconoce como tal. Cuando hayan maltratado gravemente el causante o hayan agraviado o ofendido su memoria. Cuando no se haya denunciado el violento homicidio o muerte que ha tenido el causante, habiendo tenido conocimiento y en la medida que no haya actuado ya la justicia. Es decir, sé que está muerto, sé que le pegaron un tiro de cabeza y no digo nada. Distinto es no haberlo denunciado porque es la policía la que me llama a mí a decir, che, venga, reconozca a su padre, si es él o no, tiene un tiro en la cabeza. ¿Ah? Y después investigaremos quién es. Cuando los parientes no le prestan alimentos, según el orden de los alimentos que debe prestar, es decir, no le paso alimentos, puedo ser declarado indigno. Cuando estando en una situación que debe revertir o requerir una necesaria asistencia en una institución para su internación, no lo hago. Cuando he sido privado de los derechos de lo que se llama la responsabilidad parental, cualquiera de los dos padres. Cuando haya incurrido en causales de ingratitud que establece la donación. Son todos hechos puntuales que van a determinar o se van a constituir en causas de indignidad. Y que, vuelvo a repetir, si algún heredero que está en mi mismo orden o en un orden inferior pide a un juez que me declare indigno y luego de un proceso judicial sale una sentencia, hace caducar mi voluntad hereditaria. Debemos decir que la indignidad tiene perdón en la medida que el causante esté vivo para poder perdonarla. Y tiene que ser posterior al hecho. Si yo lo mato al causante, no va a existir la posibilidad de perdón porque no va a poder hacer un testamento. Ese perdón será a través de un testamento que debe ser válido, que en la medida en que esté vigente y no haya sido retractado, me va a posibilitar recuperar, pese a haber incurrido en una causal, mi vocación sucesoria, y también tiene un plazo de caducidad. Si yo he incurrido en alguna causal, falleció el causante, no dejo testamento perdonándome, pero transcurrieron más de 3 años o 3 años desde su fallecimiento, ningún otro heredero puede venir a pedirme que se declare indigno porque caducó el plazo que tenían para hacer justamente esa petición. ¿Qué es esto de la aceptación de la herencia? Yo antes les decía que la muerte de una persona, hecho biológico, genera consecuencias jurídicas, que es la apertura de la sucesión y la transmisión hereditaria, la transmisión de ese conjunto activo y pasivo de derechos, de obligaciones, de relaciones jurídicas en definitiva, que era titular del causante, susceptible de ser transmitidas. Pero esto es un acto voluntario, porque justamente la aceptación es un acto jurídico
voluntario lícito de los del 259, es decir, aquellos desarrollados con discernimiento, intención y libertad. Y lo que vengo a hacer cuando acepto es fijar mi condición o calidad de heredero. Estoy aceptando pasar a ser titular de las relaciones jurídicas patrimoniales activas y hacerme cargo de las relaciones patrimoniales de carácter pasivo o obligaciones. Vengo a fijar mi condición o título hereditario. Vengo a fijar la posición, en definitiva, de no rechazar la herencia, porque puedo aceptar la herencia o no aceptarla. Hoy no se concibe la obligatoriedad que existía en el Código de Vélez, en donde debía aceptarse sí o sí la herencia. En el Código de Vélez el sistema de responsabilidad era distinto, ya lo vamos a hablar en el punto siguiente. Hoy la responsabilidad patrimonial limitada que tiene un heredero que acepta la herencia es mucho más ventajosa que la responsabilidad que tenía el Código de Vélez, en donde debía aceptar una herencia por más gravosa que sea. La materialización de esa aceptación puede ser de dos maneras, o bien lo puedo hacer en forma expresa o lo hago en forma tácita. La forma expresa es cuando lo hago a través de un instrumento público o un instrumento privado, escrito, en donde manifiesto mi intención de aceptar la herencia. La forma tácita es cuando realizo actos que implican o infieren mi voluntad de aceptar y que no pudiera haber sido hecho por otra persona porque no reuniría su calidad de heredero. Ejemplo, si la empleada que trabajaba en la casa de mi padre inicia una demanda, yo todavía falleció, a los 5 días inicia una demanda laboral porque era la que la cuidaba y no tiene más patrón y se dio por despedida, o al mes la inicia. Si yo concurro a ese proceso y manifiesto que soy heredero, por más que no tenga la declaratoria, estoy dando, y que no haya ido a aceptar expreso tácitamente en ningún lado que el heredero, estoy consintiendo tácitamente mi carácter de heredero. Cuando doy solución a un problema en la casa donde vivió mi padre por un reclamo del vecino, estoy consintiendo mi calidad de heredero. El código actual determinó que hay actos que impliquen aceptación y actos que no lo impliquen. O sea, cuando abro la declaratoria de herederos, cuando vendo, dono o cedo bienes de la herencia, cuando ocupo el inmueble que era del causante por el término mayor de un año, luego del fallecimiento de este, son todos actos que nos implican la aceptación de la herencia. El hecho de que yo vaya y arregle la canilla que pierde en la casa de mi padre, el hecho de que vaya a la clínica y pague los gastos de última enfermedad, o que vaya al diario y pague el agradecimiento que se le hizo a los médicos por cómo lo trataron, esos no implican actos de aceptación de la herencia, son actos meramente conservatorios o de administración propia de la calidad de tal. Esa aceptación, dijimos, puede ser una aceptación expresa o tácita y puede ser una aceptación voluntaria, cuando ejerzo el acto en los términos del 259, o forzosa, que se dan en aquellos casos en el donde el 2295 nos dice que, mire, si usted oculta o sustrae bien en la sucesión, usted es aceptante forzoso de la herencia, pierde la posibilidad de renunciar, su responsabilidad pasará a ser no limitada sino ilimitada, lo que significa responder con bienes propios en el caso de que no alcancen los dejados por el causante para el pago de sus deudas, y si se llega a perder la cosa, va a tener que reponerla, y de lo que se divida, sobre eso no tiene ninguna participación. Mire lo gravoso que es la aceptación forzosa de la herencia por haber hecho un acto que es ni más ni menos que haber sustraído o ocultado bienes de la sucesión. Tengo un plazo para ejercer la aceptación de la herencia. El plazo es de 10 años contados desde la muerte del causante. A partir de ese momento que se produce la apertura, plazo de 10 años. Si nada digo en 10 años, la ley me toma como un renunciante de la herencia. ¿Sí? Usted tuvo plazo de aceptar, pasaron 10 años, no quiere, lo tomamos como un renunciante. Porque justamente es la otra posibilidad que tengo, la de renunciar a la herencia. Renuncio cuando no quiero tomar esa herencia, por la causa que sea, o porque tiene muchas deudas, o porque no me interesa lo que me dejó, quién me lo dejó. Entonces esa renuncia tiene que ser expresa, ya no puede ser tácita como la aceptación, materializada en una escritura pública o en un acta judicial del expediente,
y cuando renuncio a la herencia no me puedo retractar más. Cuando acepto sí me puedo retractar, en la medida que no haya habido otra aceptación, otro que haya aceptado. Cuando renuncio, renuncio, no puedo volverme atrás. Le decía, ¿qué responsabilidad tienen los herederos? Los herederos responden a las deudas que el causante dejó, con los bienes que éste dejó o el valor de esos bienes. Es decir, puedo pagar mediante la entrega de bienes o puedo pagar con la realización de esos bienes el contenido de la herencia. Es una responsabilidad que se llama intravires hereditatis, es decir, respondo con los bienes que dejó la herencia. En el Código 1871 hasta 1967, que se produjo la primera reforma grande en el año, 1968, con la ley 17.711, la responsabilidad que tenía un heredero, Vélez Arfield había entendido, como se entendía los juristas de aquella época, que era un honor aceptar la herencia de una persona por más que estuviera plagada de deudas. Entonces la aceptación era una aceptación forzosa, era una aceptación que no solamente respondía con mis propios bienes, con los bienes dejados por el causante, sino con mis propios bienes si no alcanzaban. Porque la responsabilidad en ese momento de la historia del Código Civil era una responsabilidad ultra vires hereditatis. En el año 68 hasta el 2015 que nace este código, la aceptación fue bajo beneficio de inventario, es decir, mire, vamos a inventariar lo que quedó al muerte del causante para que con esos bienes se paguen las deudas y no se afecte el patrimonio, no haya una confusión o mezcla de patrimonio entre patrimonio del causante y patrimonio del sucesor. Con lo cual la responsabilidad pasó a tener una limitación, salvo en ese periodo 68 a 2015, que yo aceptara la herencia pura y simple, en donde me convertía en un aceptante como en el periodo anterior, es decir, respondía con mis bienes si no alcanzaban los bienes del causante. A partir del 2015, la responsabilidad es una responsabilidad limitada, solamente respondo a las deudas del causante con los bienes que éste dejó. La administración de la herencia, un poco que es lo que les atañe a ustedes y que pueden llegar a desarrollar, se puede hacer de dos maneras, porque la herencia en definitiva es un conjunto de bienes. Ya quien lo administraba, que era el causante, falleció. ¿Quién lo va a hacer a esa administración? Obviamente los herederos. Esa administración puede ser judicial o extrajudicial. La extrajudicial tiene lugar cuando fallecido el causante quedan más de un heredero, dos o más. Y no se ha designado un administrador judicial, obviamente, o no se ha iniciado el proceso sucesorio. Tiene por objeto realizar medidas urgentes, conservatorias, y viene a disponer en estos pocos artículos que trata el Código de la Administración Judicial, quién la va a administrar, cómo va a ser el uso de los bienes, qué pasa con los actos conservatorios, las medidas urgentes, qué pasa con los frutos. Un poco para hablar de esto debemos decir que en el caso de los actos conservatorios, cualquiera de los coherederos, falleció mi papá, me llama la vecina, mira, hay 3 vidrios rotos, se van a meter por ahí gente o se van a meter algún bicho, te aviso, entonces ¿qué hago? Voy, busco un cerrajero o abro con la llave que dejó mi papá, llamo a un vidriero, cambiamos los vidrios. Esos gastos, si no se pagan con la plata que quedó en la sucesión, el efectivo que puede haber quedado al fallecimiento de mi padre, se van a pagar por parte de los coherederos, porque yo los puedo intimar a que respondan en la parte porcentual de los gastos. En el caso de los actos de administración, se tienen que poner de acuerdo cómo administrar ellos, y si uno ejerce una administración y los otros la consienten, hay un mandato tácito. Lo que se van a tener que poner necesariamente de acuerdo es para disponer de los bienes, porque para disponer de los bienes, en la medida que no sean bienes registrables, van a necesitar el consentimiento de todos ellos. Las medidas urgentes son aquellas en donde ya por la situación y la premura, porque no nos ponemos de acuerdo, vamos a un juez y le decimos, señor, juez, resuelva sobre esto, que puede ser medio urgente en interés común, como por ejemplo el ejercicio de derechos derivados de los títulos valores, de acciones, de cuotas societarias, percepción de fondos indivisos, o bien justamente cuando no hay un acuerdo entre los coherederos. Eso uso de los bienes por parte de los coherederos debe también ponerse de acuerdo. Si uno lo usa, un coheredero usa los bienes, alguno de los hijos usa la casa que era del papá y los otros lo consienten, no hay ningún problema. Pero puede ser que haya una oposición de los otros y digan, no, mira, o alquilás y nos pagás la parte pertinente, o bien
la vendemos y repartimos el dinero necesario. Eso es lo que es administración extrajudicial. La judicial es cuando hay un nombramiento en el expediente, en esa declaratoria de herederos, de un administrador judicial de la sucesión, que tiene, entre otras funciones, el de cobrar los créditos, pagar las deudas, seguir con el giro normal y habitual del negocio del causante y, en definitiva, dejar la masa en condiciones de ser partida por quien va a ser luego la persona que lo reemplaza, el perito partidor. Esa es la función de un administrador. ¿Quién puede ser administrador? Toda persona humana o personas jurídicas que en sus estatutos se haya establecido que justamente tienen la facultad para administrar patrimonios ajenos. Y ahí viene la relación con ustedes para el día de mañana cuando tengan una empresa, tengan una sociedad y dentro del objeto social sea administrar sucesiones, por ejemplo. ¿Quién designa al administrador? Lo hace o el causante en un testamento y en defecto de esto lo hacen todos los coherederos, se ponen de acuerdo y determinan quiénes van a ser. Primordialmente la ley establece que tiene que ser, si existe el cónyuge supérstite, y en caso de que éste no quiera, no pueda o no tenga la capacidad, los restantes coherederos. Si estos tampoco tienen capacidad, podemos designar un tercero ajeno a la sucesión. Vuelvo a repetir, función fundamental, administrar los bienes, continuar con el giro habitual, tiene posibilidad con consentimiento de los herederos incluso de vender bienes que son contraproducentes, de difícil conservación, que se vayan a deteriorar o que sean suntuosos, tiene la obligación de cobrar los créditos, pagar las deudas, para lo cual hay todo un procedimiento de lo que es mi reconocimiento como heredero acreedor del causante, y en definitiva hacer una liquidación final y rendir cuentas a quienes son el juez y los herederos. La partición de la herencia, que es la figura que sigue, es ni más ni menos que materializar lo que quedó de esa depuración, patrimonio del causante susceptible de ser transmitido, luego sacamos bienes para entregar legados y para pagar deudas, y lo que quedó vamos a partirlo en definitiva. Y ese proceso de la partición es una operación técnico-jurídica y contable a través de los cuales ese relicto que quedó, relicto hereditario, que es lo último que queda del causante, se va a transmitir a quien la ley o el testamento llame a suceder a ese causante. Y esto es lo que va a materializar con un efecto retroactivo o atributivo. Es decir, voy a ser dueño de lo que me tocó en mi hijuela o mi porción de la herencia, como si me lo hubiera transmitido directamente el causante sin intervalo de tiempo alguno. Y yo voy a tener derecho sobre eso, mis coherederos no van a tener ningún derecho, como yo no voy a tener derecho a la porción que tengan mis coherederos. Efecto declarativo atributivo. Esa operación de partición puede ser definitiva cuando asignamos los bienes e inscribimos las hijuelas, o puede ser provisional cuando lo que decimos, mire, vamos a mantener la unidad de titularidad, vamos a decir que el titular sigue siendo el causante, lo que nos asignamos es la partición provisional del uso de esos bienes. La partición puede ser privada o puede ser judicial. La partición privada tiene lugar cuando los que quedaron, que se llaman copartícipes o herederos, son mayores de edad, están presentes, son capaces y han convenido de cómo dividir la herencia. Puede realizarse tanto en el expediente de la sucesión como puede realizarse ante un escribano público a través de una escritura pública. Ahora, si hay algún incapaz, si hay algún ausente, si hay acreedores que se oponen a la partición privada, o estando todos los herederos mayores presentes, no habiendo oposición de un tercero o un acreedor, no consienten cómo hacer la partición será judicial, para lo cual se designará un perito inventariador, valuador y partidor que realice este proceso, que conforme las hijuelas y como auxiliar del juez las va a poner a disposición del juzgado para que el juez las asigne a quien crea conveniente asignarla. En esto tenemos que hablar también que existe un derecho, que es el derecho de habitación real del cónyuge supérstite, ya saliendo un poco de la partición, que es que aquella persona que está unido en matrimonio y fallece el esposo o la esposa, el que queda, tiene derecho real de habitar el inmueble, que era sede del hogar conyugal, en forma gratuita y en forma vitalicia. Esto ya estaba consagrado en una modificación del año 68, pero vino a ampliarse un poquito, porque en el año 68 había dos
limitaciones. Primero, el valor del inmueble. Segundo, que debía haber un único inmueble. Y en tercer lugar, que si recuperaba la actitud nupcial, es decir, quien estaba gozando ese derecho se volvía a casar, no podía ejercer este derecho. Hoy eso ha desaparecido. Puede haber 10 inmuebles que sobre el que era sede del hogar conyugal, el cónyuge superviviente tiene derecho a vivir en forma gratuita y en forma vitalicia. El último puntito relacionado con la partición es la acción de colación. La colación es un derecho en definitiva que tiene el cónyuge supérstite y los descendientes de reclamarle a algún otro legitimario, en definitiva que no sea ascendientes, porque el ascendiente se entiende que cuando uno hace una donación a sus ascendientes lo hace como un deber de gratitud. Entonces, el derecho que tienen de colación lo tienen el cónyuge supérstite y los descendientes de reclamarle a algún otro legitimario de ese mismo orden que traiga a la masa partible el valor del bien que ha recibido por donación o a título gratuito en vida del causante. Esto tiene por objeto componer o equilibrar las porciones hereditarias de los bienes, porque se supone que toda donación hecha por el causante en vida a quien es un heredero de los llamados los forzosos, lo es como un adelanto de la herencia, salvo que expresamente estipule en un testamento o haya estipulado que lo que se le está dando es a título de mejora. ¿Qué quiero decir con esto de equiparar los bienes? Supongamos que falleció mi padre y quedamos 4 hermanos. Nos toca 25 y el patrimonio al momento del fallecimiento son 100 pesos. Nos toca 25 a cada uno. Pero resulta que uno de los hermanos en vida había recibido una casa que hoy vale 20 pesos. ¿Tá? Si nosotros recibimos 25 cada uno, se quiebra el principio, porque el que recibió la casa recibió 25 y 20 de aquella casa recibió 45. ¿Qué es la colación? Si no hay dispensa de los restantes 3 en el momento del acto, es decirle, hermano, trae el valor de esa casa acá, lo sumamos a la masa partible, vos te seguís quedando con la casa, pero tu crédito por los restantes bienes que ha dado el fallecimiento del causante van a ser menores. En vez de repartir 100 pesos, vamos a repartir 120, de los cuales, o sea, nos van a quedar 30 pesos cada uno. ¿Tá? Pero hay uno que le corresponde 30 y ya se llevó 20, que es la casa, por lo cual le va a quedar 10 pesos para repartir. Y así volvemos a equilibrar los procesos. Hay que tener en cuenta en esto, primero, que tiene que tratarse de un acto de donación. Segundo, que no medie a un heredero forzoso, que no medie una dispensa de colación, porque si estábamos presentes en ese acto que realizó la donación mi padre por escritura pública, los restantes herederos forzosos lo dispensamos de colacionar, no le podemos reclamar luego acción de colación. Se da solamente en la sucesión intestada o habitestato. La colación no va a tener lugar cuando el heredero que la pretende haya consentido el acto, y vuelvo a repetir, todo lo que es mejora tiene que estar expresamente establecido, porque lo que es donación se presume gratuidad y por lo tanto equiparación. Lo que es mejora se presume colocarlo al heredero en una mejor posición y no debe colacionar. ¿Quiénes están obligados a colacionar? Están obligados a colacionar el cónyuge supérstite y los descendientes únicamente. No está obligado a colacionar el orden de los ascendientes, pese a ser un heredero forzoso. ¿Se colacionan todos los bienes? No, tampoco se colacionan todos los bienes. No hay obligación de colacionar los gastos que ha hecho el padre en alimentos o el causante respecto al heredero forzoso, en los educación y capacitación en la medida que sea acorde a su fortuna, en la asistencia médica de cualquier tipo o extraordinario que sea, en los gastos de casamiento. Nada de eso tiene obligación de colacionarse. Es decir, no, lo que pasa es que yo estudiaba en Córdoba y me bancaba solo y a vos papá te dio de comer durante tantos años a 300 pesos el menú, me debes tantos pesos. No, eso no se puede hacer porque los alimentos no se colacionan. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Mañana vamos a ir con la segunda parte, que es sucesión intestada y sucesión testamentaria. La doctora le va a pasar un link de un Drive que yo voy a subir las 4 clases, o sea, los 4 videos, los 2 de hoy y los 2 de mañana, y cualquier cosita me van preguntando o me hacen llegar las preguntas por chat, o bien se la pasan a la doctora para que me la pase y yo mañana hago un repasito.
el material yo se lo voy a enviar a la doctora en PDF para que puedan tenerlo a mano y estudiar. Sí les voy a pedir mañana, yo les mandé a la doctora Alonso unos cuadros, que es el orden de la sucesión en los órdenes, clases, orden y grado en la sucesión testamentaria. Ténganlo a mano en la compu, imprímanlo para que podamos ir entendiendo cómo participan los distintos órdenes y qué le toca a cada uno en cómo dividir una sucesión. Chicos, nos vemos mañana. Muchas gracias.